Bien, ¿qué vamos a ver acá? O sea, ¿qué es lo que vimos hasta ahora? En la unidad 1, cuando hablé de los problemas económicos y hablé de los sistemas económicos, y hablamos de la organización de la economía, en un momento yo les mencioné con ese gráfico que estaba en una de las diapositivas cómo se organizaba el sistema económico, la estructura económica, los problemas económicos, las preguntas que se hacía a la economía, y en una parte del gráfico mencionaba el tema de los factores productivos, o hablaba de los factores productivos o recursos de producción, o factores de producción, mejor dicho. Esto es lo que vamos a ver en esta unidad 3, es decir, vamos a hacer la descripción de todos los factores productivos. Pero para empezar a describir eso tenemos que ver, o digamos, definir qué se entiende por factor productivo, o qué se entiende por factores o recursos productivos. Los factores productivos o los recursos productivos son aquellos medios, mecanismos, de los cuales se sirve el sistema económico para producir bienes y servicios. Insisto, el factor productivo, aquello que determinaba la característica de un sistema capitalista o un sistema colectivista en cuanto al aspecto jurídico, son los medios que se utilizan para la producción. ¿Sí? Los medios de los cuales se sirve el aparato productivo para producir bienes y servicios. ¿Cuál es la clasificación de factores productivos? ¿O cómo podemos clasificar a los factores productivos? Fíjense que yo les pongo en una diapositiva, está aquí, factores de la producción. Les pongo dos tipos de letra, una letra en color azul y una letra en color roja. ¿Por qué? Porque los que están en color azul responden o atienden a una clasificación tradicional de los factores productivos, una clasificación hecha por los autores clásicos, Smith en adelante. Y cuando se realiza esa clasificación, se tomaba en cuenta un poco lo que decían los fisiócratas con Quesnay, se tomaba en cuenta la distribución demográfica o la construcción en clases sociales de la sociedad. Es decir, esta característica de descripción de factores productivos responde a la organización social del momento en la cual se realiza. Por eso, en aquel momento, los clásicos distinguían tres tipos de factores: la tierra, el primero, o suelo, el trabajo y el capital. Tierra, trabajo y capital. Recuerden la posición de los terratenientes, los que eran dueños del factor productivo, quienes aportaban la fuerza de trabajo, en segundo lugar, y en tercer lugar, quienes invertían para que se explote el factor primero. ¿Por qué les pongo al lado hoy recursos naturales? Porque ha habido una evolución en los factores productivos. Los factores productivos no se conciben hoy ni desde el punto de la fisonomía del factor, ni desde el punto de vista de la finalidad del factor, con lo que se clasificó en la época de la economía clásica. Ha variado mucho. Vale decir que el factor tierra o suelo, que antes servía para provisión de alimentos, y era el objetivo fundamental de la explotación de este factor, hoy se lo conoce como recurso natural. ¿Por qué? Porque este factor recurso natural es más amplio, en el sentido que se pueden extraer otros productos u otros bienes que por lo general son transformados para satisfacer necesidades en otros bienes. Por ejemplo, antes se explotaba la tierra y el suelo para alimentación, hoy se explota la tierra, el suelo y el subsuelo, y de ahí se extraen minerales, piedras preciosas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy, en cuanto a tierra y suelo, la evolución se da porque antes se preveía para alimentación, hoy se prevé para, no solo para alimentación, sino también para provisión de otros elementos que pueden servir mediante procesos de transformación a otra satisfacción de necesidades. El segundo factor es el trabajo. El trabajo, ¿cómo ha evolucionado? Ha evolucionado de la siguiente manera. En la época en que los clásicos determinaban la existencia del factor trabajo, solo hacían referencia al esfuerzo físico. Hoy se considera trabajo algo más amplio. El trabajo hoy es considerado, por eso les hice leer el libro o el artículo de Rifkin sobre el fin del trabajo, el trabajo hoy es considerado desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del esfuerzo físico, por un lado, y desde el punto de vista del esfuerzo intelectual, por el otro. Y el tercero es el capital, ya voy al chat. El trabajo mental, dice Irene, sí, tal cual. Por eso se habla de esfuerzo intelectual, llamándolo mejor de esa manera. El capital es tal vez el factor
que más ha variado en cuanto a la concepción, porque tenemos distintas formas de expresión del capital. Pero el capital, vamos a ver después, son los recursos que se utilizan para transformar bienes. A esta clasificación teórica de los clásicos, de los factores productivos, le tenemos que agregar una clasificación económica, que nos ayuda a determinar bien la existencia de los factores productivos. Y esa clasificación económica tiene que ver con la retribución o pago o devolución que recibe cada uno de los factores. Entonces vamos a encontrar que el suelo y la tierra, o los recursos naturales, tienen una retribución que es la ganancia, la renta. La retribución económica, el suelo, la tierra, los recursos naturales, tiene una retribución económica que es la renta. ¿Cuál será la retribución económica del trabajo? El sueldo. El sueldo o el salario. El salario. La retribución económica del trabajo es el salario. Y la retribución económica del capital es el beneficio o el interés. Beneficio o el interés. Entonces, clasificación teórica de los clásicos en función de la organización social por un lado, tierra, trabajo y capital, clasificación basada en la retribución de cada factor productivo, de la tierra la ganancia o la renta, del trabajo el salario, y del capital el interés o el beneficio. Bien, ¿por qué están en colorado la organización o empresa y la tecnología? Si nos hubiésemos quedado en el siglo XVII o en el siglo XVIII, vemos que por la forma de producción, por los métodos empleados y por los bienes obtenidos, con estos tres factores productivos es suficiente, inclusive por el volumen de producción. Pero como la economía ha evolucionado a través del paso del tiempo, como las formas y las técnicas de producción fueron evolucionando también a través del paso del tiempo, han aparecido nuevos factores productivos, que la doctrina los clasifica, o la teoría los clasifica en líneas generales en estos dos: la organización a la empresa y la tecnología. Insisto, los factores productivos se relacionan con todas las formas de producción, entonces la tierra, el suelo, el trabajo, el capital, la empresa u organización, la tecnología son los medios de los cuales se sirve la economía para producir bienes y servicios. La organización y la empresa, ¿qué es la empresa o qué se entiende por organización? Después vamos a explicar cada uno, insisto, pero estamos haciendo una aproximación de cada factor productivo, así que no nos apuremos. Pero la organización o la empresa refieren a la forma de organización o de combinación, mejor dicho, de los factores productivos anteriores. La empresa es aquella unidad de producción capaz de aglutinar, de concentrar todos los factores productivos. Organización. Y la tecnología, segundo factor de producción nuevo, incorporado fundamentalmente a partir de la Revolución Industrial. La tecnología implica la puesta en marcha de móviles técnicos, que aceleran el proceso productivo. Y a partir de ahí nace la concepción de lo que se conocen como paradigmas tecnológicos productivos. Paradigmas tecnológicos productivos que los vamos a ver en esta unidad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Todos los factores productivos, los tradicionales y los nuevos. Vamos a empezar por los tradicionales. El primer factor es el recurso natural. ¿Por qué le pongo acá de la tierra a los recursos naturales? Porque esto que les decía hoy en un principio, por la evolución que ha tenido el factor productivo. En el siglo XVII, en el siglo XVIII, la tierra se explotaba con un fin únicamente alimentario o alimenticio, y la capacidad de explotación del suelo o de la tierra se vinculaba, mejor dicho, a las actividades extractivas, a las actividades a partir de las cuales se podían obtener alimentos o fuentes de alimentación. Se podía utilizar para hacer pastar el ganado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque solo se explotaba la superficie, porque solo había una explotación parcial del factor suelo. Hoy, la economía se sirve de los recursos naturales, porque abarca no solo la tierra, sino también el subsuelo y también el aire. No se olviden que la energía eólica es la utilización de un recurso natural que es el aire.
¿sí? Que es fácilmente renovable por ahora. Naturales, le falta la A ahí. Ahí está. Naturales. Bien. Tengo un chat. Y el mar también, dice, Cristian pregunta, ¿y el mar? ¿Por qué el mar, Cristian? Si pueden, háganme preguntas, digamos, de manera auditiva, si no ando abriendo el chat, si pueden. ¿Por qué el mar, Cristian? Porque es una forma de obtener recursos también. Sí, ¿qué recursos obtenés del mar? Y comida, pescados. ¿Y qué más? Las plataformas submarinas que traen petróleo. Bueno, hoy en día sí, hoy en día un montón de cosas. ¿Sí? Bien. Yo lo decía más en la antigüedad. Sí, sí, pero estamos viendo la evolución, por eso hablé de recurso natural. Hoy el mar es considerado recurso natural. ¿Sí? Sí, también hay bases eólicas, también hay Por eso hablo de electricidad. la evolución del Claro. factor suelo, considerado en la época de los clásicos, a lo que hoy es recurso natural, que es más amplio. En esa ampliación se entiende el mar y la energía eólica. Si vos querés verlo desde ese punto de vista, está perfecto. Bien. ¿Dónde, Cristian, ahora vos que dijiste el mar y que yo te hablé del petróleo y todo eso, ¿dónde está la diferenciación o el problema de la ampliación del concepto de suelo o tierra a la actual complementación o ampliación del concepto de recurso natural? ¿Cuál será el problema ante el cual se tiene que ajustar la economía como método de organización o como ciencia de administración, y teniendo en cuenta la escasez de los factores productivos o los recursos de los cuales hemos hablado? ¿Dónde estará el problema o cuál será la cuestión a dilucidar en la utilización de los recursos naturales? El problema está dado por esto que les digo aquí, que refiere a la tasa de renovabilidad del factor. La tasa de renovabilidad del factor. Los recursos naturales hoy tienen este problema. Es que la utilización de los recursos puede llevar a un desgaste de ese recurso. Entonces, antes hablábamos del suelo, hoy hablamos de recursos naturales con dos orientaciones distintas: los renovables y los no renovables. La economía se ocupa de los dos, de los recursos naturales renovables y los no renovables. ¿Cuál es el tema o cuál es la clasificación o cuál es la razón por la cual se clasifican en renovabilidad y no renovabilidad de los recursos? La clasificación está dada por lo que se conoce como tasa de renovabilidad del factor productivo. Tasa de renovabilidad del factor productivo. Un factor productivo renovable tiene una posibilidad mayor de multiplicación del factor y no hace a la escasez del factor, al menos en forma inmediata. ¿Por qué? Porque su tasa de renovabilidad es alta. Un factor productivo no renovable hace a la mayor escasez de ese factor. Hace a la mayor escasez de ese factor. Y entonces hay que preservar esa utilización del factor. ¿Cuál sería un factor productivo, un factor recurso natural renovable? Piensen. Cristian lo dijo. El ganado no. ¿La tierra? ¿La tierra en qué sentido? Cristian lo dijo. El mar es un factor productivo renovable, porque la riqueza hictícola, por ejemplo, del mar, se renueva. Por ahora se renueva. Un factor productivo no renovable es el petróleo. Un factor productivo no renovable es el petróleo, porque la tasa de renovabilidad del factor petróleo es más lenta. La tasa de reproducción del factor productivo petróleo no existe, porque el petróleo se agota, se acaba, y ante la escasez de petróleo habrá que tener nuevas búsquedas, o de nuevos combustibles, o de nuevos factores o de nuevos pozos petroleros. Bien. Teniendo en cuenta esto, la renovabilidad del factor productivo, mayor o menor renovabilidad del factor productivo, las Naciones Unidas toman nota de la escasez de factores productivos renovables y toman nota de la importancia del factor productivo volcado al proceso de producción, de este factor productivo, recurso natural, volcado al proceso de producción. Y desarrollan un concepto que hace a la preservación
o uso responsable del factor productivo, recurso natural. Ese concepto es el concepto que se conoce como desarrollo sostenible o desarrollo sustentable. No sé si habrán escuchado en algún momento este concepto de desarrollo sostenible. ¿Saben a qué refiere o a qué hace referencia? ¿Tienen idea? ¿Con qué se relaciona? A las normativas que hay para cuidar los recursos, como todo lo que es marítimo, por ejemplo, con la Antártida que hubo por el derecho internacional. Sí, ¿y en qué sentido la normativa? ¿Qué establecerá la normativa? Y ciertas actividades que se puedan llevar a cabo para la extracción de los recursos. Sí, y que tendrán que cuidar esa extracción. El recurso en sí. Para poner Como fin a los la medios de explotación. producción, profe, como repensarlos para que sean más sostenibles justamente y para que, como la tasa de renovabilidad del factor de la que usted estaba hablando, cambiar los medios de producción para que justamente no se dé ese desgaste. Bien, lo que dicen las dos es correctísimo. Catalina, vos apuntaste al punto de vista normativo. Martina habla del desgaste. Hay una mezcla de los dos. Vamos a ver más adelante la Agenda del Desarrollo 2030 de las Naciones Unidas que prevé todo esto. Pero esperen. Para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las futuras, dice Tomás, que no le anda el micrófono. Bueno, lo que dijo Catalina es correcto en cuanto al punto de vista normativo, lo que dice Martina es correcto en cuanto al uso del desgaste, y lo que dice Tomás es exacto. Hay previsión normativa de la utilización del factor recurso natural. ¿Por qué hay previsión normativa? Ahora la vamos a ver. Porque se nota que hay un desgaste. Citando a Catalina y a Martina, hay previsión normativa y hay un desgaste. Pero citando a Tomás, ese desgaste puede comprometer a la producción económica a futuro o con el paso del tiempo. Entonces lo que dice Tomás es correcto, es perfecto. El concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable está volcado en normas que prevén la utilización del factor productivo por las generaciones actuales, es decir, por todos nosotros, pero de manera tal que esa utilización sea de forma racional y garantice la utilización a las generaciones futuras. Y garantice la utilización para generaciones futuras. Todo esto en base a este concepto de mayor o menor renovabilidad del factor. Mayor o menor renovabilidad del factor. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de factor de la producción, recurso natural, tenemos que tener en cuenta este concepto de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, que apunta a la utilización racional prevista desde el punto de vista normativo, citando a Catalina, por un mayor desgaste del factor, citando a Martina, pero cerrando, como dice Tomás, ¿para qué? Para garantizar la producción en la actualidad y preservar el factor, a partir de ese uso racional, para las generaciones futuras. Es decir, en criollo, y hablando en pocas palabras, es decir, cuidemos lo que tenemos, porque si lo desgastamos, las generaciones que vienen no lo van a poder utilizar. Y todo esto a partir de un informe, que ahora vamos a ver de las Naciones Unidas, que dice que la utilización de los recursos naturales explotándose como se vienen explotando, son fundamentales para el desarrollo económico. Entonces vamos ahora a la diapositiva. Desarrollo sustentable, fíjense de qué época estamos hablando, de 1987. Catalina, el informe Brundtland es el aspecto normativo de la Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de la ONU, que determina esta idea de la cual hablaron Martín y Tomás. Y este informe llegó a la siguiente conclusión, fíjense, en 1987, pasó mucho tiempo. Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es decir, lo que dice Tomás, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Es decir, a lo que está refiriendo esto es a la utilización del factor productivo, sí, pero ojo, los que tienen baja tasa de renovabilidad, es decir, poca posibilidad de reproducción, deben ser más cuidados y deben ser utilizados con una mayor responsabilidad, porque el agotamiento de ese factor por la utilización actual implicará que las generaciones futuras o las generaciones por venir no lo puedan utilizar. Y la base de todo esto es que los recursos naturales son fundamentales para el proceso de producción o para el proceso económico de producción. ¿Se entiende? ¿Se entendió la evolución del factor recurso natural? Del suelo a la actualidad.
Bueno, vamos con el primero. Pasamos al segundo. Factor productivo, trabajo. Factor productivo, trabajo. Acá. Trabajo. Definición, relación con el salario. Si yo voy a la época previa a Santo Tomás de Aquino, voy a entender el trabajo concebido como fuerza humana, o como fuerza de desgaste humano, o como ejercitación del cuerpo humano. Si yo voy a la época posterior a Santo Tomás de Aquino, voy a entender que no solo el esfuerzo humano es propio o es privativo de la utilización del concepto del trabajo. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo intelectual. Puede haber un esfuerzo intelectual o un esfuerzo de pensamiento, desarrollo filosófico, que también genera trabajo. Por eso se vuelca el concepto de la economía, que establece que el trabajo es toda actividad humana. Trabajo se concibe como toda actividad humana, ya sea desde el punto de vista físico o intelectual, que tiene como contraprestación económica un salario o una remuneración por ese esfuerzo. Que tiene como contraprestación económica una remuneración o una asignación económica, que es el salario por ese esfuerzo, ya sea físico o intelectual. Lo que pasa es que el concepto de trabajo viene de una palabra que de origen latino, que es tripalus. El tripalus era lo que se coloca sobre los bueyes o sobre el ganado para arar. Bueno, eran 3 palos que se colocaban sobre los bueyes o sobre el ganado previsto para el arado, y a partir de ahí desarrollaban el esfuerzo de arar el suelo, arar la tierra. Bueno, de ahí viene el concepto de trabajo, estos 3 palos que generaban fuerza en el animal que ejercía esa acción. Por eso se lo desarrolla con fuerza o con actividad física. Pero bien, ¿qué es importante para el proceso productivo? ¿Cuál es el concepto verdaderamente importante para la economía y para el proceso productivo? El concepto importante es el concepto que se conoce como población económicamente activa. ¿Quiénes son la población económicamente activa de un sistema productivo? Son todos aquellos que participan en la producción económica, desempeñen ocupación o la busquen activamente. Población económicamente comprende a todos los que participan en la producción económica, desempeñando una ocupación o la estén buscando de manera activa. ¿Cómo se determina el concepto de población económicamente activo o población económicamente activa de una nación o de un país o de un estado o de un territorio? A partir de lo que vimos en la unidad 1, en la unidad primera, mejor dicho, que se conoce como el régimen económico. El régimen económico era el conjunto de reglas que regulaban el funcionamiento de la economía, ¿no? Bien. ¿Qué leyes hacen referencia a la población económicamente activa? Las leyes laborales, que determinan quiénes son los que están en condiciones de trabajar. Y de ahí surge el concepto de población económicamente activa. ¿Quiénes están, según la legislación argentina general, sin entrar en estatutos particulares ni en convenios específicos? ¿Quiénes están en condiciones de conformar, según la legislación general, la población económicamente activa de Argentina, por ejemplo? ¿Quiénes se prevé que son? 18 a 60 años. Muy bien, muy bien. La población económicamente activa, más allá de ese concepto funcional o práctico que dice que son los que están en condiciones de trabajar o forman parte del proceso productivo, lo están buscando, tiene un límite. Y ese límite está fijado por la legislación del país. Entonces me dice Catalina los que tienen entre 18 y 60 años. Sí, 18 y 60, 18 y 65, por ahí un poquito más amplio. La población económicamente activa de Argentina, la población económicamente activa de un Estado, es aquella que contribuye al funcionamiento del sistema productivo y que está normada por la ley. Ahora, Catalina me dice, Cata, te voy a quitar de 18 a 65. ¿Se cumple este principio normativo de 18 a 65 en la República Argentina? Especialmente, ¿se cumple íntegramente? ¿Por qué no, Irene, que me mueves la cabeza? Creo yo, ¿no? Por el ¿Sí? tema de la gente que está en negro,
porque no los blanquean, Perfecto. y porque mucha gente, o sea, antes de llegar a los 65, o deja de aportar, o sea, hay un montón de cosas, pero creo que más que nada por eso. O no, o te la cambio la cosa. Después de los 65, cuando están en su etapa de retiro o jubilación, siguen trabajando y dejan de aportar. Y el También. trabajo de menores. Y el trabajo de menores. Pero no está todos- regulado por el Código Civil, ¿Cómo? lo que es trabajo de menores. Lo que es trabajo de menores no está regulado por el Código Civil Y si la es ley de una contrato de trabajo también profesión tiene. o un oficio. Claro, pero la ley de Ay, contrato de sí. trabajo también tiene un régimen especial sobre menores, sobre el trabajo de menores. No importa, Sí. pero forma parte de este régimen económico del cual hablamos en la unidad 1. Es cierto, el Código Civil regula algunas materias, pero la ley específica es la ley del contrato de trabajo, que tiene un capítulo sobre el trabajo de menores. Pero lo que voy es a lo siguiente, el concepto de población económicamente activa, que es el que importa a los fines productivos. ¿Por qué? Porque es la población capazmente determinada para aportar ese proceso productivo regulada por ley, comprende a las personas que están en condiciones de ejercer trabajo, de desarrollar trabajo, y a las personas que están en condiciones de buscar esa oportunidad laboral. ¿Por qué? Porque con el trabajo aportan al concepto de producción, porque con el trabajo aportan al concepto de actividad económica regulada. ¿Y cómo lo determino esto? Con la legislación. La legislación determina en Argentina que entre los 18 y los 65 años, toda aquella persona que trabaje, que debería estar regularizada, Irene, o que esté en condiciones de buscar trabajo, es considerada población económicamente activa. Por eso, el porcentaje de población económicamente activa no va a coincidir con el porcentaje de población ocupada, porque la población ocupada es más amplia. ¿Se entiende? La población ocupada son 40% de la población económicamente activa. ¿Qué comprende la población ocupada? La que está en el régimen, según Irene. La que tiene un régimen de regularización. Quienes aportan con su trabajo a un sistema X previsional, o que aportan al erario del Estado, o que aportan a distintos convenios colectivos. Pero la consecuencia de todo esto es que la población económicamente activa es aquella que hace al aparato productivo, definida por ley, y conforma la parte de la población capaz de aportar con su trabajo a la provisión de los gastos del Estado. Por eso la regulación económica. Por eso la regulación económica. Pero vamos a seguir con este tema de trabajo. Fin del trabajo o cambio de paradigma. Esto se desarrolla con definición del trabajo y el fin del trabajo o cambio de paradigma. Si ustedes van al programa van a ver en un par de lugares que les habla de la discusión doctrinaria sobre el trabajo. Bueno, el trabajo concebido como pico y pala, o trabajo de obreros, o trabajo de esfuerzo físico, etcétera, etcétera, hoy cada vez ha desaparecido, o cada vez se ha hecho menos común o menos normal. Entonces se plantean, vamos a plantear dos vertientes acá. Una es la de Jeremy Rifkin, que es el articulito ese que les dije que lean, por un lado, y el otro es la postura de André Gorz, un filósofo francés, que tienen dos visiones sobre lo que es la evolución del trabajo. Uno, Rifkin, que fue asesor de Bill Clinton, presidente norteamericano, plantea el fin del trabajo desde el punto de vista del trabajo manual, y del punto de vista del trabajo, desde las grandes cantidades de trabajadores o masas asalariadas. Él dice que el trabajo ha cambiado su concepción, por eso se llama fin del trabajo, desde ese punto de vista. Hoy no es necesario, dice Rifkin, hoy no es necesario concentrar grandes masas de trabajadores. Las fábricas no se mueven en función de las grandes masas de trabajadores como se movían a principios del siglo pasado y hasta mediados del siglo pasado. Hoy, dice Rifkin, el concepto del trabajo ha variado. ¿En qué sentido? En el sentido del reemplazo. Se ha reemplazado un trabajo manual, un trabajo físico, por el trabajo que él denomina como trabajo del saber o trabajo del conocimiento. ¿Y esto a qué lo atribuye este autor? Lo atribuye al avance tecnológico, al avance de la tecnología, a la incorporación de la tecnología al proceso productivo. El otro día dijimos algo, creo, cuando hablamos de la tecnología del proceso productivo, cuando hablamos de los sistemas económicos, de las ventajas y las desventajas de la utilización de la tecnología en el proceso de producción. Para el propietario
del trabajo, o sea, quien invierte capital, quien desarrolla el proceso de producción como capitalista o como dueño del factor productivo, la tecnología lo favorece. ¿Por qué? Porque le reemplaza fundamentalmente los costos laborales. Hay una gran caída de los costos laborales, y la contraprestación, la contrapartida de esa caída de los costos laborales es la obtención de una mayor ganancia, de una mayor competitividad y una mayor productividad. Desde la eficiencia, dice Cristian, correcto. Después vamos a ver el concepto de eficiencia más adelante. Desde el punto de vista del trabajador, hay una pérdida de su capacidad de adaptación a las nuevas reglas de trabajo. Si no tiene qué cosa, si no tiene capacitación, si no es capaz de capacitarse. Entonces, el planteo de Rifkin se deriva en lo que, les dije el otro día que busquen, que por ahí no lo he encontrado porque estaba en otro artículo, mala mía, el concepto de determinismo tecnológico, que ahora lo vamos a leer. Esto como que yo los mando a comprar peras a una ferretería, no se las van a vender porque los mandé mal. Así que van ganando 1-0 ustedes. Bien, entonces el concepto de determinismo tecnológico, que lo voy a compartir acá, que está en Cátedras Virtuales, es este que está acá. Insisto, tomado por este autor, Jeremy Rifkin, que cambia la concepción del trabajo en función del avance tecnológico. Y Rifkin dice lo siguiente: el determinismo tecnológico, que ciertamente se asienta en procesos objetivos reales, atribuye la desocupación al desarrollo científico y técnico, y niega que el sistema social, y acá vamos a ver al otro que se llama André Gorz después, tenga algo que ver. Considera un axioma que el trabajo humano está siendo sustituido por la automatización y que debido a la revolución industrial, piense que esto se escribió en 1991, por ahí, y que la revolución industrial disminuye a los trabajadores de cuello azul, cambia la concepción laboral. Como les decía recién, ya no se requieren más trabajadores que vayan en masa a trabajar en una fábrica, los llamados trabajadores de cuello azul, obreros industriales, en favor de los de cuello blanco, ejecutivos, investigadores, técnicos especialistas en ciertas cuestiones, ejecutivos, expertos informáticos y empleados. Sobre esta base, Rifkin imagina el advenimiento de una sociedad que ya no está basada en el trabajo como esfuerzo físico, como desarrollo físico, sino en el saber de una pequeña élite de empresarios científicos, técnicos, programadores de computación, etc. Resumiendo, lo que plantea este autor es que la instalación de la tecnología o la proyección de la tecnología puesta a favor del proceso productivo genera un menoscabo en la capacidad de trabajo. ¿Pero en qué capacidad de trabajo? En la capacidad de las masas, de gran esfuerzo físico, o de grandes cantidades de trabajadores haciendo una tarea rutinaria y física. Y eso se ve reemplazado por lo que él dice como trabajo del saber, o trabajo volcado en el saber, con una mayor capacitación. Hoy se requiere más capacidad para acceder a un trabajo. Esto lo escribió en la década del 90. Estamos en el siglo XXI, ya segunda década, iniciando la tercera década del siglo XXI. Entonces la proyección de este autor se fue cumpliendo. Yo les pregunto lo siguiente: ¿qué necesitan hoy ustedes para volcarse al mercado laboral? ¿Y qué se necesitaban hace 50 años? Escucho. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que reunir hoy para volcarse al mercado laboral o para postular un trabajo? Y un conocimiento informático, el uso de una computadora, de Word, de Excel, lo que sea, cuando antes, ponele, se necesitaba, no sé, el uso de una máquina de escribir u otros elementos. Tal cual. Educación básica. Educación básica, y te quedas muy corta, Luciana, muy corta. Bueno, sí. Secundaria. El bachillerato Primaria, completo. secundaria y terciaria. Miren, hace 30 años... Cambiar el esfuerzo físico por la inteligencia, por el conocimiento. Sí, todo depende también lo que a uno le guste y a lo que uno aspire, porque los oficios requieren conocimiento, por ahí cada vez más, pero no en la misma proporción que otro tipo de trabajos. Pero un oficio sí requiere también saber. Pero yo les pongo un ejemplo. Si ustedes compraban hace 40 días un diario y buscaban los clasificados de trabajo, les decía título universitario y punto. Y tal vez manejo de computación. Hace 30 años. Hoy, vamos a volver ahora porque ya se corta, hoy esa exigencia cambió, basada en esta economía del saber.
o en esta economía del conocimiento o de la exigencia. Hoy cambió esa exigencia. Y ahora cuando volvamos retomamos. Son y 39 y 45 volvemos, ¿sí? Y continuamos con esta línea de pensamiento.